Capítulo 5. Un poco de método. La cuestión de la prueba va a ser uno de los principales campos de trabajo de las matemáticas griegas. No podía validarse ni un solo teorema si no iba acompañado de una demostración, es decir, de un razonamiento lógico preciso que estableciera de manera definitiva su veracidad. Hay que decir que, sin el cortafuegos que representan las demostraciones, los resultados matemáticos pueden reservar algunas sorpresas desagradables. Algunos métodos, aunque reconocidos y ampliamente utilizados, no siempre funcionan tan bien. Recordemos la reconstrucción del papiro de Rhind o de Ames para dibujar un cuadrado y un disco de la misma área. Pues bien, es falsa. Cierto es que no por mucho, pero es falsa. Cuando medimos con precisión la superficie, difieren en torno a un 0,5%. Para los agrimensores y otros geómetras del terreno, este grado de precisión es más que suficiente, pero para los matemáticos teóricos resulta inadmisible. El propio Pitágoras se dejó atrapar por hipótesis falsas. Su más célebre error concierne a las longitudes conmensurables. Él pensaba que, en geometría, dos longitudes son siempre conmensurables. Es decir que es posible hallar una unidad suficientemente pequeña que permita medirlas simultáneamente. Imagina una línea de 9 centímetros y otra de 13,7. Los griegos no conocían los números decimales, solo medían las longitudes con números enteros. Así pues, la segunda línea no es medible en centímetros, pero esto no supone ningún problema. Basta en este caso con coger una unidad 10 veces menor para decir que las dos líneas miden respectivamente 90 y 137 milímetros. Pitágoras estaba convencido que dos líneas cualesquiera, de cualquier longitud, eran siempre conmensurables en tanto que se encontrase la unidad de medida adecuada. Sin embargo, esta convicción fue desmentida por un pitagórico llamado Hipaso de Metaponto. Este descubrió que, en un cuadrado, el lado y la diagonal son inconmensurables. Cualquiera que sea la medida escogida, no es posible medir a la vez el lado del cuadrado y su diagonal con números enteros. Hipaso ofreció una demostración lógica que no dejaba ningún resquicio de duda al respecto. Pitágoras y sus discípulos se enojaron tanto que Hipaso fue excluido de la escuela. Cuentan incluso que este descubrimiento le valió que sus condiscípulos lo llevasen al mar y lo arrojasen por la borda. Para los matemáticos, estas anécdotas resultan aterradoras. ¿Podemos llegar a tener certeza de algo? Hay que vivir con el temor permanente de que cada descubrimiento matemático se desplome algún día. ¿Y el triángulo 3, 4, 5? ¿Estamos seguros de que es rectángulo? ¿No corremos el riesgo de descubrir un buen día que el ángulo que parecía hasta entonces perfectamente recto solo lo es de manera aproximada? Todavía hoy, no es raro que los matemáticos sean víctimas de sus intuiciones engañosas. Por ese motivo, prosiguiendo la búsqueda de rigor de sus homólogos griegos, nuestros matemáticos se esmeran en distinguir entre los enunciados demostrativos que denominan teoremas y aquellos que creen verdaderos, pero para los cuales no disponen todavía de pruebas, que llaman conjeturas. Una de las más célebres conjeturas de nuestra época se conoce como la hipótesis de Riemann.
Son numerosos los matemáticos que confían lo suficiente en la veracidad de esta hipótesis no demostrada como para integrarla en la base de sus investigaciones. Si esta conjetura llega a ser algún día un teorema, todos sus trabajos quedarán validados. Ahora bien, si alguna vez es desmentida, derrumbarían con ella vidas enteras dedicadas a la investigación. Nuestros científicos del siglo XIX son sin duda más razonables que sus predecesores griegos, pero resulta comprensible que, en estas condiciones, el matemático que anunciara la falsedad de la hipótesis de Riemann podría provocar en algunos de sus colegas unas ganas enormes de estrangularlo. Para escapar de esta angustia permanente del mentis, los matemáticos necesitan demostraciones. No, jamás descubriremos que el 3, 4, 5 no es un triángulo rectángulo. Lo es con toda seguridad. Y esta certeza dimana del hecho de que el teorema de Pitágoras cuenta con una demostración. Todo triángulo en el que la suma de los cuadrados de los lados es igual al cuadrado del tercero es un triángulo rectángulo. Sin duda, este enunciado no era más que una conjetura para los mesopotámicos. Con los griegos se ha convertido en un teorema. Menos mal. ¿En qué consiste entonces una demostración? El teorema de Pitágoras no es solo el más célebre de los teoremas, sino también uno de los que cuenta con un mayor número de demostraciones diferentes. Se conocen varias decenas. Algunas de ellas se descubrieron de manera independiente en civilizaciones que nunca habían oído hablar de Euclides ni de Pitágoras. Tal es el caso de las demostraciones que aparecen en los comentarios de los 9 capítulos chinos. Otras son obras de matemáticos a quienes les constaba que el teorema ya se había probado, pero que, como un reto para dejar su huella personal, se divertían estableciendo nuevas pruebas. Entre estos últimos figuran algunos de los nombres más célebres, como el del inventor italiano Leonardo da Vinci o el del 20º presidente de los Estados Unidos, James Abraham Garfield. Uno de los principios que hallamos en varias de estas demostraciones es el del puzzle. Si dos figuras geométricas pueden formarse con las mismas piezas, entonces tienen la misma superficie. Observe en pantalla este despiece imaginado por el matemático chino del siglo III, Liu Hui. Los dos cuadrados, construidos sobre los dos lados del ángulo recto del triángulo rectángulo central, están compuestos por 2 piezas y 5 piezas respectivamente. Estas mismas 7 piezas son las que componen el cuadrado construido sobre la hipotenusa. La superficie del cuadrado de la hipotenusa es, pues, igual a la suma de las superficies de los dos cuadrados más pequeños. Y como la superficie de un cuadrado es igual al número cuadrado asociado a la longitud de su lado, queda patente que el teorema de Pitágoras es cierto. Prescindiremos aquí de los detalles, pero para que la demostración sea completa, sin duda conviene mostrar que todas las piezas son rigurosamente idénticas y que semejante despiece funciona para todos los triángulos rectángulos. Resumamos nuestra cadena de deducciones. ¿Por qué el 3, 4, 5 es un triángulo rectángulo? Porque confirma el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué es verdadero el teorema de Pitágoras? Porque el despiece de Liu Hui muestra que el cuadrado de la hipotenusa está formado por las mismas piezas que los dos cuadrados de los lados del ángulo recto.
Esto se parece al juego del ¿por qué? Que tanto gusta a los niños. El problema es que este juego tiene el enojoso defecto de no terminar nunca. Sea cual sea la respuesta aportada a una pregunta, siempre cabe cuestionar de nuevo dicha contestación. Sí, ¿por qué? Regresemos a nuestro puzzle. Hemos afirmado que si dos figuras se forman con las mismas piezas, tendrán la misma superficie. Pero, ¿hemos demostrado que este principio es siempre verdadero? ¿No podríamos hallar piezas de puzzle cuya superficie varíe en función de la forma de ensamblarlas? Esta idea parece absurda, ¿verdad? Tan absurda que sería un disparate intentar demostrarla. Sin embargo, acabamos de recordar la importancia de demostrarlo todo en matemáticas. ¿Acaso vamos a renunciar a nuestros principios solo unos instantes después de haberlos adoptado? La situación es grave, tanto que, aunque llegáramos a explicar por qué es verdadero el principio del puzzle, todavía tendríamos que justificar los razonamientos que utilizamos para tal fin. Los matemáticos griegos eran muy conscientes de este problema. Para hacer una demostración, es preciso comenzar por algún sitio. Ahora bien, la primera frase de todo libro de matemáticas no puede haber sido demostrada, precisamente porque es la primera. Toda construcción matemática debe comenzar por admitir cierto número de evidencias previas. Evidencias que constituirán los fundamentos de todas las deducciones subsiguientes y que, por tanto, es preciso escoger con sumo cuidado. A estas evidencias, los matemáticos le dan el nombre de axiomas. Los axiomas son enunciados matemáticos como pueden ser los teoremas y las conjeturas, pero a diferencia de estos, carecen de demostración y no pretenden tenerla. Se admiten como verdaderos. Los elementos, escritos en el siglo III antes de nuestra era por Euclides, forman un conjunto de 13 libros que tratan principalmente de geometría y aritmética. No sabemos gran cosa de Euclides, y las fuentes que hablan de él son mucho más escasas que las referidas a Tales o a Pitágoras. Es posible que viviera por Alejandría. Otros, como ya ocurriera en el caso de Pitágoras, han aventurado la posibilidad de que no fuera un hombre, sino una denominación de un colectivo de sabios. Esto es poco probable. A pesar de las escasas informaciones que tenemos sobre él, Euclides nos ha dejado con Los Elementos, una obra monumental. Esta obra está considerada unánimemente como uno de los textos más importantes de la historia de las matemáticas, por haber sido la primera en adoptar un enfoque axiomático. La construcción de los elementos es asombrosamente moderna, y su estructura muy semejante a la que siguen utilizando los matemáticos de nuestra época. A finales del siglo XV, los elementos figuran entre los primeros libros impresos con las nuevas prensas de Gutenberg. La obra de Euclides sería en la actualidad el segundo texto que más ediciones ha conocido en la historia, solo por detrás de la Biblia. En el primer libro de los elementos, que trata de geometría plana, Euclides formula los 5 axiomas siguientes. 1. Se puede trazar un segmento de recta que una 2 puntos cualesquiera. 2. Un segmento de recta se puede prolongar indefinidamente por los 2 lados. 3. Dado un segmento, es posible trazar un círculo cuyo radio sea dicho segmento y cuyo centro sea uno de los extremos del segmento. 4.
Todos los ángulos rectos se pueden suponer. 5. Si dos líneas rectas son secantes respecto a una tercera, de modo que la suma de los ángulos interiores de un lado sea inferior a dos ángulos rectos, entonces estas dos líneas son secantes por dicho lado. De aquí en adelante se siguen multitud de teoremas impecablemente demostrados. Para cada uno de ellos, Euclides no utiliza nada más que sus 5 axiomas o los resultados que ha establecido previamente. El último teorema del primer libro es un viejo conocido, pues se trata del teorema de Pitágoras. Después de Euclides, numerosos matemáticos se interesaron por la cuestión de la elección de los axiomas. Muchos se sintieron especialmente intrigados y perturbados por el quinto. Este último axioma es, en efecto, mucho menos elemental que los otros 4. En ocasiones será sustituido por otro enunciado más simple, pero que permita llegar a las mismas conclusiones. Por un punto, puede trazarse una y solo una recta paralela a una recta dada. Los debates sobre la elección del quinto axioma perduran hasta el siglo XIX, cuando desembocaron en la creación de nuevos modelos geométricos en los que este axioma resulta falso. La enunciación de los axiomas plantea otro problema, el de las definiciones. ¿Qué significan todos estos términos empleados? ¿Puntos, segmentos, ángulos o círculos? Como sucede con las demostraciones, la cuestión de las definiciones es interminable. La primera definición formulada tendrá que expresarse con palabras que no se habrán definido con anterioridad. En los elementos, las definiciones preceden a los axiomas. La primera frase del primer libro es la definición del punto. El punto es aquello que no tiene partes. Compóntelas como puedas. Lo que quiere decir Euclides con esta definición es que el punto es la figura geométrica más pequeña posible. Resulta imposible hacer puzzles con un punto, pues es indivisible. No tiene partes. En 1632, en una de las primeras ediciones francesas de los elementos, el matemático Denis Henrion da un poco de cuerpo a la definición en sus comentarios, precisando que el punto no tiene ni longitud, ni anchura, ni grosor. Estas definiciones negativas nos dejan escépticos. Decir lo que no es el punto no es decir realmente lo que es. Y sin embargo, a ver quién es el listo que propone algo mejor. En algunos manuales escolares de principios del siglo XX hallábamos a veces la siguiente definición. El punto es el rastro dejado por un lápiz finamente afilado al apoyarlo en una hoja de papel. Finamente afilado. Esta vez hablamos de algo concreto. Ahora bien, esta definición habría indignado a Euclides, Pitágoras y Tales, que se habían esmerado en hacer de las figuras geométricas objetos abstractos e idealizados. Ningún lápiz, por muy finamente afilado que esté, podría dejar un rastro que careciese de veras de longitud, anchura y grosor. En resumidas cuentas, nadie sabe decir lo que es un punto en realidad, pero todo el mundo está más o menos convencido de que la idea es lo bastante simple y clara como para no generar ambigüedad. Todos estamos más o menos seguros de que hablamos de lo mismo cuando empleamos la palabra punto. Sobre este acto de fe en las primeras definiciones y en los axiomas, se edificará toda la geometría. Y a falta de algo mejor,
Sobre este mismo modelo acabarán construyéndose todas las matemáticas modernas. Definiciones, axiomas, teoremas, demostraciones. El camino trazado por Euclides determina lo que será la rutina de los matemáticos que vendrán tras de él. No obstante, a medida que se estructuran y se amplían las teorías, en los zapatos de los matemáticos se van a meter nuevos granos de arena. Las paradojas. Una paradoja es algo que debería funcionar, pero no funciona. Es una contradicción aparentemente irresoluble. Un razonamiento que parece perfectamente justo y que desemboca no obstante en un resultado completamente absurdo. Imagínate que estableces una lista de axiomas que te parecen incontestables y que, sin embargo, deduces de ellos teoremas que se revelan manifiestamente falsos. Menuda pesadilla. Una de las paradojas más célebres se atribuyen a Eubúlides de Mileto y se refiere a las palabras pronunciadas por el poeta Epiménides. Este habría sido declarado un día: los cretenses son unos mentirosos. El problema es que el propio Epiménides era cretense. Por lo consiguiente, si lo que dice es verdadero, entonces es un mentiroso, y por tanto, lo que dice es falso. Y si por el contrario, su frase es falsa, entonces miente y la frase dice la verdad. Posteriormente, se inventarán diversas variantes de la misma paradoja, la más simple de las cuales consiste simplemente en una persona que declara: estoy mintiendo. La paradoja del mentiroso pone en tela de juicio una idea preconcebida, según la cual toda frase ha de ser o bien verdadera o bien falsa. No existe una tercera posibilidad. En matemáticas, esto se designa como el principio del tercero excluido o el tercio excluso. A primera vista, resultaría muy tentador hacer de este principio un axioma. No obstante, la paradoja del mentiroso nos pone en guardia. La situación es más compleja. Si un enunciado viene a afirmar su propia falsedad, entonces no puede ser lógicamente verdadero ni falso. Esta curiosidad no impedirá, sin embargo, que la mayoría de los matemáticos hasta nuestros días consideren verdadero el tercio excluso. Después de todo, la paradoja del mentiroso no es realmente un enunciado matemático, y podría considerarse más bien una incoherencia lingüística antes que una contradicción lógica. Sin embargo, más de 2000 años después de Eubúlides, los lógicos descubrieron que este tipo de paradojas pueden aparecer igualmente en el seno de las más rigurosas teorías, lo cual provocó una profunda conmoción en las matemáticas. El griego Zenón de Elea, que vivió en el siglo V a.C., también dominó el arte de crear paradojas. Se le atribuyen cerca de una decena. Una de las más célebres es la de Aquiles y la tortuga. Imagina que se celebra una carrera entre Aquiles, que es un extraordinario atleta, y una tortuga. Para equilibrar las posibilidades, se concede una cierta ventaja a la tortuga, por ejemplo, 100 metros. Pese a esta ventaja, parece evidente que Aquiles, que corre mucho más rápido que la tortuga, acabará por alcanzarla antes o después. No obstante, Zenón afirma lo contrario. Estudiemos la carrera en varias etapas, nos dice. Para poder alcanzar a la tortuga, Aquiles debe recorrer al menos los 100 metros que lo separan de ella. En el tiempo en el que recorre esos 100 metros, la tortuga también habrá avanzado un poco.
por lo que a Aquiles todavía le queda un poco de camino por recorrer para darle alcance. Pero cuando haya recorrido ese camino, la tortuga habrá avanzado un poco más. Por tanto, Aquiles todavía ha de correr un trecho al cabo del cual la tortuga habrá avanzado un poco más de nuevo. En resumen, cada vez que Aquiles alcanza el punto previamente ocupado por la tortuga, ésta ha avanzado un poco y no es alcanzada aún. Y esto sigue siendo cierto con independencia del número de etapas que consideremos. Por consiguiente, Aquiles parece condenado a aproximarse cada vez más a la tortuga, sin poder adelantarla jamás. Absurdo, ¿verdad? Basta con realizar la experiencia para constatar que el corredor acabará por adelantar efectivamente a la tortuga. Y sin embargo, el razonamiento parece sostenerse y resulta difícil detectar un error lógico. Los matemáticos tardarán mucho tiempo en comprender esta paradoja que juega hábilmente con el infinito. Si los corredores van en línea recta, su trayectoria puede asimilarse a lo que Euclides denomina un segmento. Un segmento posee una longitud finita, pese a estar compuesta por infinitos puntos, todos los cuales tienen una longitud igual a 0. Así pues, tenemos en cierta manera lo infinito en lo finito. La paradoja de Zenón divide el intervalo de tiempo que va a emplear Aquiles en alcanzar a la tortuga en una infinidad de intervalos cada vez más pequeños. Esta infinidad de etapas discurren, no obstante, en un tiempo finito. Y ello no impide en absoluto que Aquiles alcance a la tortuga una vez transcurrido dicho tiempo. La noción de infinito en matemáticas será sin duda la principal fuente de paradojas, pero también la cuna de las teorías más fascinantes. A lo largo de la historia, los matemáticos van a mantener una relación ambigua con las paradojas. Por una parte, estas representan su mayor peligro. Basta que una teoría arroje un día una paradoja para que se desplomen todos los teoremas que habíamos creído edificar sobre sus axiomas. Por otra parte, ¡qué extraordinarios desafíos! Las paradojas son una fuente muy prolífica y apasionante de cuestionamiento. Si se descubre una paradoja, es que se nos ha escapado algo. Es que hemos entendido mal una noción, hemos enunciado mal una definición o hemos escogido mal un axioma. ¿Es que hemos considerado evidente algo que no lo era tanto? Las paradojas son una invitación a la aventura, una invitación a reconsiderar hasta nuestras más íntimas evidencias. ¿Cuántas nuevas ideas y originales teorías habríamos dejado pasar si las paradojas no hubiesen estado ahí para empujarnos hacia ellas? Las paradojas de Zenón inspiran nuevas concepciones del infinito y de la medida. La paradoja del mentiroso llevará a los lógicos a una indagación cada vez más profunda de las nociones de verdad y de demostrabilidad. Todavía hoy, numerosos investigadores analizan minuciosamente matemáticas que ya se encontraban en germen en las paradojas de los sabios griegos. En 1924, los matemáticos Stefan Banach y Alfred Tarski descubrieron una paradoja que hoy lleva su nombre y que pone en tela de juicio el principio mismo de los puzzles. Por evidente que pueda parecer, este principio puede revelarse cuestionable. Banach y Tarski fueron capaces de describir un puzzle de 3 dimensiones cuyo volumen varía en función de cómo se encajen las piezas. Volveremos sobre ello. Ahora bien, las piezas que imaginaron son tan extrañas e irregulares que no tienen nada que ver con las figuras geométricas que manejaban los geómetras griegos.
podemos estar tranquilos. El principio de los puzzles sigue siendo válido siempre que las piezas tengan forma de triángulos, cuadrados u otras figuras clásicas. La prueba de Liu Hui del teorema de Pitágoras resiste todavía, pero que esto nos sirva de lección. Desconfiemos de las evidencias y dejémonos maravillar y sorprender por los misterios de este mundo matemático que los sabios griegos han abierto para nosotros.